Estás escuchando Barrio Cultura. Como lo habíamos presentado en el primer bloque del programa, comunicador social, locutor nacional y docente. En teatro, bueno, ha trabajado en la puesta en escena de los espectáculos La Prenda, ¿Qué hiciste del amor?, ambas ganadoras de los premios Coproducción en Artes Escénicas del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. Actualmente están presentando otra obra, Nenúfares, que bueno, es un poco el objetivo de la entrevista, era que charlemos un poco sobre esta nueva obra que estás presentando, junto con otro elenco, otro equipo. Pero nos interesaba, antes de pasar a la típica pregunta de qué trata la obra, de qué cuenta la nueva obra, queríamos saber cómo surge tu vocación en el teatro, porque bueno, vos venís de la comunicación, del periodismo, yo incluso recuerdo haber participado de tu taller de guión y dramaturgia, muy recomendable por cierto, pero tu vocación por el teatro, contanos eso, cómo surge, de qué líneas de trabajo venís. Está bien, no sé si surge como una vocación, hace poco me hicieron otra nota para un medio escrito y me hizo pensar en esto justamente, que tal vez mi vocación sea por el contar historias más que por el teatro en sí. Cuando terminé la secundaria, ya por el año 96, mi objetivo, mi deseo, mi sensación de vocación, de ganas de hacer algo, pasaba por estudiar cine, actividad que era imposible en mi ámbito familiar y en la ciudad porque todavía no estaba la carrera se había cerrado en la década del 70 con el golpe de Estado y demás, así que era como inviable eso, y había empezado a estudiar teatro y diseño gráfico, y esas dos carreras las dejo porque no eran lo que quería hacer, pero a partir de esa primera vinculación con el teatro empiezo a conocer personas vinculadas al teatro con las que siempre sigo relacionado. Entro a comunicación, después hago locución, mi carrera profesional va por el ámbito de la comunicación institucional, hasta que aparece el proyecto de la 30, y mientras transcurría todo eso sigo muy vinculado a las personas del mundo del teatro, a los hacedores del teatro, Raúl Grey, Sergio Abate, muchos conocidos, siempre he ido a verlos, he tomado talleres con Raúl también, pero nunca pude decir lo que quiero hacer, así como me pasaba con el cine, es teatro, no me pasaba así. Sí fui, eso sí, que me parece que hoy es como el teatro es algo que me apasiona y que sostiene en alguna medida mi vida y mi forma de ver la vida, pero es algo que fui descubriendo, no que me propuse como objetivo. Fue apareciendo eso. Claro, y ¿cuándo aparece esta necesidad tuya de decir, bueno, es hora de pero generar mi propio proyecto, mi propio elenco, trabajar con gente con la que yo tenga confianza? Un poco por casualidad. En el 2010 siempre hice la producción de las muestras de Raúl Crey de fin de año. Y en el 2010, entre todos los trabajos que Raúl presentaba, había 4 trabajos de mujeres, monólogos que hablaban del amor. Y a mí me gustaron mucho esos 4 textos y vi la posibilidad de armar un espectáculo con eso. Y las convoqué a las chicas, dijeron que sí, y en un primer momento mi objetivo era producir ese espectáculo. Y nos costó encontrar director y fuimos como avanzando en los ensayos, en el trabajo, y de a poco fui asumiendo ese rol de director, además de productor, de director. Y ahí apareció ¿Qué hiciste del amor?, que sin buscarlo es lo primero que dirigí, y a partir de ahí no dejé de dirigir. Claro. Me encantó, es muy lindo dirigir teatro. A la hora de dirigir, Pablo, vos estás, digamos, ¿se podría decir que es un teatro más de autor, o la obra se va construyendo también en los ensayos, o respetás a rajatabla los textos? ¿Cómo es ese proceso? Que también se relaciona un poco ya con Nenúfares, que quería preguntar particularmente sobre ella, pero en general, ¿cómo es el proceso creativo? En esa primera experiencia de ¿Qué hiciste del amor?, por las particularidades de que eran 4 monólogos a mezclar, a vincular, no fuimos tan respetuosos con el texto. Tal vez en aquel momento pensaba que el texto era algo que había que respetar mucho.
pero a medida que fui como avanzando en estos años, me parece que es inevitable que el texto inspire a los realizadores a producir un espectáculo, a producir una obra, a contar, a narrar. Y en ese trabajo, quien produce ese texto tiene que entender que en la puesta en escena, en los ensayos, en el hacer de cada uno de los ensayos, ese texto tiene que ser editarse, modificarse, seguir el juego de los ensayos. Ajá, bien. Es como si el texto también ensayara, también se pusiera a prueba en los ensayos, y ese ponerse a prueba implica dejar de lado algunos textos, renunciar a ciertas situaciones, incorporar textos nuevos, tomar todo lo que el actor te propone, que es mucho, hay como una dramaturgia de la actuación, hay algo que el actor le va proponiendo al director que es, no es inteligente el director que no toma eso y que se ciñe, se ajusta a lo que el texto propone. Me parece a mí, desde mi mirada, por supuesto. Me parece que es más interesante ser lo suficientemente flexible a lo que sucede en los ensayos en relación al texto. Y Nenúfares es como la prueba más, el ejemplo más claro de ese proceso extraño del ensayo. Y pasa especialmente con un personaje que específicamente con un personaje que es clave en la obra, que es el de Copito, el autor, el que de alguna manera es el protagonista del relato. La obra ¿avanza sobre eso? Sí, contanos sobre eso. Sí, contanos. La obra se trata de un autor, Copito, para nosotros, que está tratando de escribir un espectáculo en una especie de caos de situación personal. La abuela que lo llama, está exiliado, lejos de su familia, con complicaciones de salud. En ese caos intenta escribir una obra, y mientras está escribiendo en su casa aparece el público, algo que aparentemente él no esperaba, y sobre la aparición del público tiene que construir un relato. Y además, cuando hace que sus personajes despierten, estos personajes, en lugar de facilitarle el trabajo, lo complican aún más porque empiezan como a rebelarse a sus mandatos. No siempre estos personajes obedecen lo que el autor quiere, que es lo que también sucede en la escritura, al momento de escribir teatro. Ese personaje del autor, cuando nosotros empezamos a ensayar, era solamente un pequeño monólogo al principio del espectáculo, que todavía está. Y a medida que fuimos avanzando, ese personaje en las situaciones, en cada uno de los momentos, se fue metiendo y construyendo una dramaturgia nueva, que lo transforma en el protagonista del espectáculo, en los ensayos, no en el texto, y que sostiene este relato junto con los otros tres personajes. Eso es como un ejemplo de lo que pasa, de lo que puede pasar con un texto en el proceso de armado de un espectáculo, de una obra. Bien. ¿Y hoy por hoy te quedás más con el teatro, con la comunicación? Si bien todo está relacionado, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿te gusta más el teatro? ¿Te sentís más cómodo actuando, dirigiendo? ¿O, no sé, haciendo radio? ¿Cómo te ves a futuro también, presente y futuro, no? Yo estoy un poco alejado de los medios, de la radio, no hago nada de comunicación mediática. No es que no me interese, pero es como que no es el momento. No es el momento. Sí, o no es el momento, o ya fue el momento, sí. No se sabe, pero sí me parece que he logrado ensamblar estos recorridos que hice en la vida. Todo suma y todo ayuda, sí. ¿no? Entonces no puedo decir que prefiera... Es como que mientras, por ejemplo, en mis talleres de comunicación oral, cuando estoy entrenando a una persona para que se exprese, también ahí está el director, y también ahí está el actor, como mirando a esa persona para ayudarle a decir. Es como si en esto de no poder elegir tampoco puedo como dividir los roles. No puedo dividir los roles. Y también me parece que el actor usa algo del comunicador, y también el que escribe usa algo del comunicador, y también del locutor, esta capacidad más expresiva, más artística, del trabajo con la voz y demás que tiene el locutor, que también se lo prestamos al actor. Así que he logrado ese ensamble, esa conexión entre los roles. Y no tengo demasiadas crisis en ese sentido de
que soy. Que soy, claro. O sea, es un elemento que favorece tu creatividad, sin dudas. Y el trabajar en equipo Sí. también, así dirigir un elenco, te sentís cómodo Sí. haciendo eso. Sí, de Nenúfar ese es el resultado de un trabajo en equipo, sin dudas. Por los actores, por los asistentes. Fue un trabajo, y lo hemos dicho mucho, el título de un espectáculo puto, ese adjetivo sobre la palabra espectáculo tiene que ver con la complicación. Y si logramos estrenar y estamos todavía en este proceso es porque hubo un equipo sosteniendo todo ese proceso complicado. Y recientemente fueron galardonados Sí. en la fiesta Gran momento. del teatro. ¿Qué sintieron? Es una pregunta muy, muy tradicional de radio. ¿Qué sentiste al ganar el premio? Pero ¿qué sensación hubo en el equipo? ¿Lo vieron como no una meta cumplida quizás, pero como una caricia al alma, como dice el Fede siempre? Ah. Me imagino, ¿no? Sí, sin duda es una caricia al alma, es una alegría muy grande, también es más trabajo, pero es un reconocimiento, me parece, este trabajo en equipo y esta batallita que dimos para lograr que el espectáculo exista. Ni siquiera tuvimos como tiempo de desearlo, porque el espectáculo tenía 4 funciones cuando nos presentamos a la fiesta. Nosotros estrenamos el 17 de febrero, la fiesta fue los últimos días de marzo, pero tenías que tener 4 funciones para presentarte. Y no alcanzamos a desearlo, y no lo esperábamos tampoco, porque se presentaron 36 espectáculos, la fiesta empezó en Santa Fe, seguía en Rosario y terminaba en Venado Tuerto. Esos 36 espectáculos estaban divididos en estas 3 localidades porque eran espectáculos de toda la provincia, y cuando pasaron por Santa Fe vieron algunos de estos espectáculos, y en Rosario el jurado tenía que ver 20 espectáculos más. Por lo tanto, decíamos, es Rosario, tiene también buen teatro, una trayectoria importante. Claro, se fueron sin tanta expectativa, o Sí, estaban sin tanta sabíamos expectativa. que habíamos hecho una buena función, una muy buena función, que al jurado le había gustado, pero era mucha la competencia en Rosario como para decir ganamos o creer que el resultado iba a ser ese. Y bueno, fue ese. Una sorpresa mayor entonces, Sí. porque estar Sí, una sorpresa mayor. sin idea de lo que podía llegar a ocurrir y obtener un premio, la verdad que yo creo que es Sí. mucho mejor a estar pensando, ay, lo gano, y después Sí. lo ganás y capaz que se disfruta menos, Sí, me parece, yo creo que ¿no? sí. Yo creo que sí. Linda sorpresa. Pablo, a riesgo de caer en un lugar común con la pregunta, ¿no? Pero ¿es difícil vivir del teatro acá en Santa Fe? Sí, es difícil. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, en ese sentido, desde tus inicios ahora? Habría que decir que es difícil vivir de... Tal vez no es difícil vivir del teatro, digamos, podemos vivir del teatro. Uh-huh. Pero ese vivir del teatro implica varios roles a la vez. Tenés que ser docente, tenés que ser actor, director, productor. Tenés que ocupar varios roles para poder sobrellevar los proyectos y que esos proyectos rindan económicamente o que no impliquen estar poniendo dinero de tu bolsillo. Uh-huh. Es una especie de esfuerzo, pero bueno, también está en esto la vocación, y para mí en lo personal es también una inversión. Para mí armar un espectáculo hoy es una inversión en el sentido de que puedo aplicar ahí lo que enseño después en los talleres de dramaturgia, o aplicar en el armado del espectáculo lo que aprendo también junto con mis alumnos en el taller de dramaturgia. Es una manera de demostrarle a los santafesinos, a mis propios alumnos y demás, el modo de trabajar, que es también una forma de promocionarnos, de sumar nuevos alumnos, de continuar con esta tarea de trabajo en relación a la palabra, al contar, Uh-huh. al usar el cuerpo para transmitir emociones, sensaciones. Entonces lo enfoco más en ese sentido. No tengo como los números así limpios para decir Sí. vivo del teatro, pero me parece que está el placer de hacer, y también me parece importante que ese placer de hacer, que tal vez me miraba más personal, no tiene que implicar una pérdida. Tenemos que no dejar de ver el lado económico. A mí me parece importante que en los proyectos estén presentes los números,
que no sea, bueno, hago teatro, me lanzo, invierto un montón de plata, no interesa cómo lo voy a recuperar, ni de qué manera. Esta mirada más bohemia del artista, del hacer de un artista como derrocho Claro. o me la juego y después no sé qué va a pasar. A mí me parece que que el límite económico o la ventaja económica los tenemos que tomar como parte del proceso creativo también. Cuando te dicen tenés tanta plata y tenés que arreglártela con eso, ese es un límite que puede hundir un proyecto o potenciar la creatividad de la persona que está a cargo para hacer un proyecto mejor aún con ese, con ese dinero, con ese poco dinero, exacto. Sí. Y hay también una anécdota que es como lo contrario de esto. Me contaron hace poco que una persona llegó a uno de los grandes teatros de Buenos Aires, una persona que venía del teatro más independiente, de trabajar con poco dinero y demás, y llegó, la contrataron, una directora mujer en un teatro importante, y un amigo le dijo, cuidado, que acá vas a tener mucha plata. Cuidado de lo que haces porque tenés un gran presupuesto y venís de un lugar de cuidar el peso, a ver qué haces con tu estética ahora que podés hacerlo todo. ¿Qué pasa con tu estética ahora que podés hacerlo todo? La advertencia de lo que puede pasarle a un perfil creativo cuando el dinero no es un límite, cuando puede está. trabajar, cuando está. Tu último proyecto, tu proyecto más reciente, Nenúfares, está inspirado en textos de Copy. Aparte de él, ¿qué otros autores o referentes, ya sean locales, nacionales o extranjeros, han influenciado tu obra, tu labor teatral? Qué pregunta difícil. 1 o 2, decime. Me gusta mucho Lorca. Lorca está ahí, me parece como... mi trabajo me parece que anda por esa misma sintonía de Lorca, las palabras de Lorca, las imágenes. Es algo que me gusta mucho. Te puse en una Lorca. En una encrucijada. Nunca lo pensé así, pero Copy, bueno, es un autor que descubro a partir de este proyecto y me fascinan sus textos, es como increíble. Nada que ver con Lorca, lo opuesto. No sé qué decirte, tengo que pensar. Bueno, vamos a salvarte de la... Claro. Vamos a sacar este Otro tema. No lo he pensado, lo voy a pensar. Actualmente está en cartelera Nenúfares, en la sala 3068. Viernes y sábado a las 10 de la noche. Esta noche tenemos función, anoche tuvimos función. Por eso tengo esta cara. El cansancio el cansancio de la actuación es un cansancio que no se parece a ningún otro cansancio. Es increíble lo que la pasa en energía que el demanda. cuerpo. Sí. Claro, la energía. Es todo. Lo hablamos a veces con los chicos porque es como increíble. No es el cansancio de hacer un deporte, de salir a correr horas, de hacer un trabajo de mucho esfuerzo. Como que terminás hecho una babita, nada, no queda nada. Claro, porque es físico e intelectual, emocional, Sí. todo. Se pone en Creemos juego que todo. tiene es que ver verdad. con eso. Ujú. Creemos que tiene que ver con eso. Sí, pues se pone en juego todo, es verdad. Como decía Rocío, Sí. lo emocional también. Ujú. Todo. Y en tus personajes o los que vos vas creando, ¿hay cosas de tu vida? ¿Te basás un poco en tu vida, en lo que vos viviste o en lo que te gustaría vivir? ¿O hay mucho de Pablo Ahí sí hay bastante de Pablo. en todos los personajes? Ese también es la inversión. Usar el teatro como en parte una especie de terapia. Siempre con me parece que es el objetivo del arte, cuando te dedicas a algo artístico, sobre esa realidad que tomas como origen de la idea, hacerle modificaciones y trabajar sobre la forma para poder presentárselo al público y que el público no diga, ¿qué me importa a mí esto? ¿Qué te pasó? Claro. ¿No? Ujú. Pero siempre está esto de jugar con lo que nos pasa en la vida y ponerlo en la escena. Sí. Sí, es más fácil capaz. No sé más si fácil. Me parece que tiene que estar el corazón del realizador o parte de sus emociones, de su experiencia puesto en el proyecto para dotarlo de cierta vida, de cierta Sí. emocionalidad, que si no sería muy técnico el trabajo.
Sí. Más para este tipo de teatro, para nuestro teatro. Es independiente, a pulmón, poniendo el corazón. Hay que ponerle... Yo lo tomaba por el lado de la idea. Es más fácil Sí. a la hora de pensar en esa idea, a lo mejor. Pero después, bueno, hay que Puede ser. trabajarlo, hay que pulirlo. Sí, puede ser. Puede ser. A veces esa relación con lo real, con mi propia vida, o con la vida del equipo, con lo que compartimos como equipo de trabajo, puede pasar por la idea total de lo que estamos contando o por momentitos. Alguna palabra, agregar alguna palabra que nos gusta y que la usamos como parte del proceso creativo, alguna situación por la que pasamos en el proceso. Poner esa especie de pincelada sobre el proyecto que lo hace propio. Que lo hace Claro. propio, que le da como una vitalidad en esos momentos distinta. Que tal vez por esta relación con la vida real hace que esos momentos en el espectáculo o en los espectáculos tengan como otra cosita, otro plus. Está bien, muy bien. Por mi parte, no sé. No, estamos, sabemos que estás con los minutos un poco contados, Sí, Pablo, así que estamos en el mensaje. bueno, realmente agradecerte que nos hayas visitado aquí en Barrio Cultura, fue un gusto escucharte. Sí. Y dejamos la puerta abierta para que regreses cuando quieras. ¿Cómo no? ¿Mm? Gracias Sí. por la charla, por las preguntas, lindas preguntas. Sí, a fue vos, muy rica la entrevista. Estuvo muy complicadas. linda. Daba para más. Muchas pero bueno. gracias. Sí, Muchas disponemos de la gracias. web para continuar con la charla Buenísimo. así en gráfico, como bien dice. Y en profundidad. Y en profundidad, exacto. Por Ah, ahí. ¿cómo es la página? Esa pregunta de tus referentes por ahí en escrito. Te Bueno. puedo dar más tiempo para Bueno. que lo pienses. Bueno, buenísimo. Barriocultura.com.ar. Claro. Bárbaro. Muy simple, fácil. www.barrecultura.com.ar. Bueno, muchas gracias por la charla.